Hola Maxi, no te llamo con buenas noticias. Se murió papá. Se murió papá. Mirá cuando fuiste a volver, ¿eh? Pasó mucho tiempo. Porque papá no fue un padre común y corriente. Aldo Ventura fue un patriarca. Tenemos que hacer las cosas como las hacemos nosotros. Vos sabés lo que estoy diciendo, ¿no? No es normal lo que están haciendo. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Trata de entendernos. ¿Qué querés que entienda, Héctor? Que se volvieron locos. ¿Te acuerdas ahora, Maxi, lo que hacíamos acá? A veces las cosas no salen como uno quisiera, Maximiliano. La muerte no es algo fácil. El disparador para contar esta historia es algo que no tiene nada que ver con el cine de género o con el cine de terror, que es la expresión el cadáver insepulto, que es una alegoría que suele usarse en política para explicar un proceso histórico. Es una palabra que cuando uno lee la historia política, en general se habla de un cadáver insepulto como algo que ya cumplió un proceso o que cumplió un ciclo histórico o que ya finalizó su utilidad y que todavía sigue entre nosotros y no fue superado. Entonces la trasladé literalmente a una historia de terror. La película pasa en un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires y los personajes que intervienen en la historia son las fuerzas vivas de una sociedad. Está el comisario, está el cura, hay un empresario, está el director de un periódico local. Me interesaba poder representar justamente lo que representa cada uno en la sociedad, pero siempre con un tono de género, con un tono de un relato de un thriller o de una película de terror. Me interesó trabajar ese concepto. El proceso para escribir el guión del cadáver insepulto llevó muchísimos años, no porque yo haya estado trabajando continuamente en el guión. Tenía la idea de cómo sería en un pequeño pueblo el caso de un cadáver insepulto, de un muerto que no se entierra. Pero siempre tuve la dificultad para el caso de escribir esa historia, que yo soy porteño, y la verdad que tratar de pensar en una historia que suceda en un pequeño pueblo, con las costumbres, con la idiosincrasia de un lugar particular, que puede ser un pueblo de la provincia de Buenos Aires, era una experiencia que yo no tenía vivida. Entonces siempre me encontraba con ese límite, con no poder transmitir la esencia de lo que es vivir en una comunidad muy pequeña, siendo que yo soy nacido en la ciudad de Buenos Aires y viví casi toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires. Entonces estuvo esa idea macerando en mi cabeza durante bastante tiempo, hasta que sucedió que me fui a vivir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me sirvió como material, digamos, esa adaptación me ayudó a caer en la cuenta de cómo tenía que ser escrito ese guión, y gracias a que me fui a vivir a un pueblo pude terminar de escribirlo. Las locaciones de El cadáver insepulto, por una cuestión del manejo del presupuesto y del poco tiempo que teníamos para poder filmar, se hicieron los interiores en la ciudad de Buenos Aires. La casa en donde sucede El cadáver insepulto, donde pasa una gran parte de la película, es un caserón antiguo, decadente, ruinoso, muy venido a menos, y encontramos bastantes lugares dentro de la ciudad de Buenos Aires que se ajustaban perfecto a las necesidades del guión. En un lugar que encontramos que está buenísimo para filmar porque es un lugar que tiene campos, tiene bosques, tiene grutas digamos construidas, tiene muchos frentes de caserones antiguos. Entonces con ese predio que encontramos en la localidad de Marcos Paz pudimos hacer todos los interiores de una manera muy expeditiva y muy eficaz, porque realmente teníamos pocos días para rodar la película y eso nos ayudó muchísimo. Este es mi primer largometraje de ficción. Vengo del cine documental, estoy muy acostumbrado a tener un registro, digamos, de la realidad, de mucha observación, pero la tarea de dirigir actores para mí era de alguna manera una incógnita. El trabajo con el elenco, gracias a que tuvimos bastantes ensayos, eso me ayudó a acomodarme, en entender cuál era el tono que yo quería darle a la historia. No me interesa la idea de un director que tiene una visión única de cómo son las cosas y que el elenco y los técnicos y las cabezas de equipo es gente que tiene que estar al servicio de un director. Yo creo que la sensibilidad y el talento de todos los miembros de un equipo aportan a una historia. Si bien en los ensayos planteamos un terreno desde donde trabajar y los límites en donde tenían que ser las interpretaciones, también la historia es mía y hay una visión que yo tengo que llevar adelante, pero no puedo pretender que sea pura, porque digamos intervienen otras sensibilidades, otras miradas, otras subjetividades, y me interesaba darle el espacio. Creo que lo más interesante de meterse en el cine de género en general, sea el terror, la fantasía, la ciencia ficción, a la hora de contar una historia y a la hora de poder ser analítico de lo que se está contando, de lo que se pretende contar, lo mejor que se puede tener es que uno puede ser crítico, se puede tener también un criterio de observación de la realidad, puede transmitir un mensaje, una opinión, y al mismo tiempo no enmascararla, porque no
no tiene nada de malo decir abiertamente lo que uno piensa ideológicamente o sobre los temas que puede haber en la sociedad, sino que llevar esas expresiones al cine de terror o al cine de género en particular te permite analizarlo desde otro punto de vista, de otra manera. Creo que eso es lo más interesante. De hecho, las películas de terror que a mí más me gustan suelen ser películas en donde hay un mensaje político y social muy claro. Claro si uno quiere verlo, porque si no lo quiere ver, uno puede disfrutar de una película de terror sin darle pelota. Me parece que eso es lo más rico que tiene el cine de género. La aparición del streaming va de la mano de un cambio tecnológico que creo que no tiene precedentes en nuestra historia. Me parece que lo que se conoce como la revolución digital en términos de producción de contenido, de transmisión de la información, uno no puede luchar en contra de eso porque es el curso de la historia, pero yo creo que se está dando de una manera un poco injusta el dominio cultural de los que tienen concentrado esos medios de comunicación. Y también, por otro lado, en el caso particular del cine, termina confinando el consumo cinematográfico a la intimidad del hogar. Y la experiencia cinematográfica que se da en una sala de cine no tiene comparación. Tuve la suerte desde muy chico de poder ir al cine de mi barrio. Yo hoy paso por la puerta de ese cine que por suerte todavía sobrevive y para mí es como pasar por la puerta de un templo. Y por otro lado, la concentración del consumo de ese cine hegemónico y monopólico de los grandes estudios de Estados Unidos afecta mucho a la formación de la cultura, porque termina siendo avasallante el consumo por parte del público masivo de productos de Hollywood, que encima cada vez lo hacen con menos pasión por ese cine del que estoy hablando. Es un consumo cada vez más pasatista, cada vez más vacío de contenido, porque Hollywood no fue siempre así, y atenta muchísimo contra nuestra cultura, atenta muchísimo contra nuestra manera de ver las cosas, atenta contra la posibilidad de poder pensarnos a nosotros mismos, de mirar nosotros mismos, de analizarnos a nosotros mismos, y esa invasión del streaming nos perjudica mucho como sujeto, como la cultura latinoamericana que tendríamos que impulsar. La pandemia, como escenario tan particular y creo casi sin precedentes, reformuló el consumo de cine, el consumo audiovisual en general, y también reformuló, por ejemplo, las condiciones de trabajo, de movilidad. Se trastocó todo en el orden social, en lo laboral, en el contacto entre las personas y también en el consumo de cine. El cierre de las salas yo creo que afecta muchísimo el consumo del espectador, incluso aclarando el espectador que puede pagar una entrada de cine, porque antes de la pandemia no era un espectáculo precisamente barato, que era lo que como arte popular debería ser. Y después de la pandemia probablemente haya algunas cosas que hayan quedado enquistadas en el consumo hogareño. Va a ser complicado de revertir, me parece, pero yo vivo esperanzado también de que no tiene por qué ser todo un panorama tan gris o tan oscuro. Cuando pase la pandemia yo creo que va a haber una explosión de contactos y eso va a hacer que la calle vuelva a ser ganada nuevamente por un montón de expresiones y eso incluye también el cine.